Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en el canal Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, pues vamos a continuar. El Señor, bueno, ha venido hablando en una serie de enseñanzas en las cuales llevan una línea directa. Vimos la última vez, hablamos de Dios está hablando, hablamos que era la continuidad de Dios te busca. Y hoy vamos a hablar finalmente el inicio de todo es una nueva oportunidad. Dios te busca porque quiere darte una nueva oportunidad. Entonces, hoy vamos a hablar de un corazón no arrepentido, es el tema del día de hoy, pero para llegar a el tema de un corazón no arrepentido, bueno, pues vamos a ver un poquito, vamos a recordar un poquito porque tiene un porqué y un para qué el que Dios nos haya venido hablando. La escritura, pues como recuerdan, la escritura central recordarán, en Dios te busca, la escritura base fue Juan 21:7. Juan 21:7, y vamos a ver lo que dice Juan 21:7. Juan 21:7. Dice la palabra de Dios. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Y bueno, en esa oportunidad, bueno, hablamos de que sin merecerlo Dios nos da nuevas oportunidades. Vemos que Pedro lo negó 3 veces, y cuando vemos que en esta parte donde se ciñó la ropa porque estaba desnudo, no se echó al mar porque no quisiera que lo viera el Señor Jesús desnudo, pues, puesto que ya se había ceñido, sino que se echó al mar para llegar a la playa e ir con el Señor, regresar al Señor. Vemos literalmente cómo él regresa al Señor, habiendo cometido un error. El Señor, de hecho, después le permite que, así como lo negó 3 veces, le declare 3 veces su amor. Cuando le dice: Pedro, ¿me quieres? Y él le responde: eh, Pedro, ¿me amas? Y le dice él: te quiero, Señor. Lo vimos en uno de los estudios anteriores también, que realmente si lo llevamos al griego, le está diciendo, Señor, le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me agapeas? Y él le dice: te fileo, Señor. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me agapeas? Y le dice Pedro: te fileo, Señor. Y en la tercera ocasión, Pedro, pues ya llorando, le dice que sí lo agapea. O sea, nosotros tenemos que entender que hay 3 tipos de amor. Es 4 tipos de amor, y finalmente están hablando ellos de 2 de los 4 tipos de amor, que es el amor filos y el amor ágape, que es el amor total, el amor de Dios, el amor que viene de Dios. Y él no esperaba solamente que fuera el amor eh, el amor filos el que le entregara el Señor a Pedro, sino quería que se llamara, como dice la escritura en el primer mandamiento, con todo su corazón, el primer lugar para Dios. Y entonces, bueno, vemos que realmente lo que quería el Señor fue que un hombre que parecía que ya la había regado, que ya lo había arruinado, pues el Señor lo restaura porque es un Dios de oportunidades. Después, posteriormente, esa es la base principal de lo que hablamos de una nueva oportunidad, de la nueva oportunidad que Dios quiere dar, por eso Dios te está buscando. Y entonces, después vimos en el video precisamente anterior el tema Dios está hablando. Y hablamos un poquito de las trompetas, explicamos lo que es el sonido de trompetas, lo que ha sido el sonido de trompetas cuando se ha escuchado el mundo, y cómo el Señor está llamando para que nos levantemos, para que caminemos en obediencia y para que vayamos y le predicamos al mundo, porque Cristo viene pronto. Y Él está dando primero la oportunidad y primero a su pueblo, para que vayamos y le hablemos al mundo. Pero Dios está hablando y nos está mostrando, precisamente por los hechos que hemos visto señales en el cielo, hemos visto situaciones, y bueno, nos damos cuenta que el Señor quiere darnos una oportunidad a los líderes, a los servidores, a los cristianos, de servirle a Dios correctamente. Y vimos que hay
que hay una serie de cosas que tenemos que hacer, que necesitamos hacer, no por obligación, porque tenemos que tener primero actitud de querer hacer y después hacerlo con el corazón, con un corazón agradecido, un corazón humillado y un corazón que ama a Dios. Y vimos que las características es orar, leer la palabra, ayunar y el asistir a la congregación, bueno, es el servicio, la oración, la alabanza, la enseñanza y la bendición. Y cómo tomamos cada una de ellas, con qué actitud lo tomamos, y nos damos cuenta de que precisamente el empoderamiento del que hablan muchas iglesias no se ha dado porque nosotros no llegamos a realmente a obedecer al Señor. Entonces, el Señor nos habló de que viene un nuevo tiempo. Hablamos del año nuevo que judío, hablamos de la fiesta del perdón judío, el Rosh Hashanah y el Yom Kippur. Y bueno, entonces vemos que Él quiere hablarnos por medio de todo esto, puesto que no estamos en la ley, pero Israel es el reloj espiritual del mundo. Entonces, Dios, vimos y leímos y vimos cómo el Señor con un centurión que amaba mucho a la nación judía, en Hechos 10, del 1 al 48, vemos cómo Dios vio y tomó en cuenta sus oraciones, sus ayunos, sus diezmos, sus ofrendas, etc. Y entonces vemos que el Señor, Dios ve mis oraciones, mis ayunos, mis diezmos, mis ofrendas, si las diste o no, si las diste con qué corazón y con qué actitud. Y bueno, también entendimos que hay una parte que a lo mejor todo el cristiano hace, que es dejar de hacer lo malo, y eso espero, teóricamente así debería de ser, el verdadero cristiano deja de hacer lo malo, pero hay una segunda parte que dice Santiago 4:6, que el que no hace, el que tiene que hacer lo bueno y no lo hace, también él sabe hacer lo bueno y no lo hace, se lo toma por pecado. Y vemos, bueno, entonces que las promesas no tardan porque Dios no quiera cumplirlas, sino porque no se cumplen cuando no hay arrepentimiento. Se cumplen en el momento en que hay un arrepentimiento. Entonces, dice la Escritura, que tenemos que andar en una santa y piadosa manera de vivir. Pero Dios nos está hablando por medio de esas señales para entender que dice la Escritura que sin el Mateo 7:19 dice que si no da buen fruto árbol, que no da buen fruto será cortado. Entonces vemos que viene ya la parte donde el Señor nos está hablando de que vienen tiempos más fuertes, vienen tiempos peligrosos, sí, pero que Dios va a cubrir a su iglesia. Hablaba yo también de que muchos profetas han hablado que el último gran avivamiento empieza desde México. Ojalá que ustedes puedan ver la prédica de nuestra casa Peña de Oreb del día de hoy. Hablaron de eso precisamente y de cómo viene ese gran avivamiento. Pero un avivamiento no se provoca si cada una de sus partes no provoca un avivamiento. O sea, el avivamiento no empieza en Peña de Oreb, empieza en mí, en mi casa, para que pueda contagiarlo en la iglesia cada uno de los hermanos. Y entonces la promesa del Señor de que nuestra iglesia va a ser un iniciador, una punta de lanza para un nuevo avivamiento y que va a llevar a las naciones, se tenga que cumplir. Y entonces, bueno, vamos ya a la parte del día de hoy. Eso solamente fue un recordatorio para ir en línea a lo que nos habla, y entonces vemos que dice que árbol que no da fruto será cortado. Entonces, vamos a empezar y vamos a empezar el tema de hoy, un corazón no arrepentido. Y vamos a ver Romanos 2, versículo 5. Romanos 2, 5. Dice la palabra de Dios: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, estamos delante de su presencia dándole gracias. Gracias por el privilegio y la oportunidad de ver un nuevo día, Señor. Gracias por el privilegio y la oportunidad, Señor, de poder discernir los tiempos, porque usted lo dijo, que necesitábamos aprender a discernir los tiempos. Gracias, Señor, por la palabra de bendición que tiene para nuestras vidas y la palabra profética, Señor bendito, que viene a nuestras vidas, por supuesto. Sabemos, Padre, como hoy bien nos lo enseñaron, que nosotros también no todos tenemos el ministerio de profeta, pero usted permite que todos sus hijos en algún momento dado profeticen. ¿Por qué? Porque usted nos hace hablar, Señor. Usted trae palabra y eso es
profetizar, pero finalmente tenemos que decir lo que usted quiere que se diga. Padre, yo le pido que este canal siempre sea de bendición, que siempre sea lo que usted y no lo que yo pienso, lo que usted quiere y no lo que yo quiero, lo que usted quiere que se anuncie y no lo que yo entiendo que se tiene que anunciar. Yo me hago a un lado, Padre, para que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe, como siempre, a toda verdad. Y bueno, vemos aquí que dice dos características. Dice, ¿cuál es la causa de la ira en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios? Bueno, pues es la terquedad del ser necio, un corazón necio, pero también un corazón no arrepentido. Entonces, una persona puede, y algo que tiene que traer en nuestro corazón es que Dios no le está hablando aquí a los gentiles, sino a los hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia no la leen los gentiles, sino los hijos. Y si la leen los gentiles, la leen sin el Espíritu Santo y sin el entendimiento que da el Espíritu Santo para poder comprender lo que el Señor quiere hablar por medio de la palabra. Entonces vemos que si está hablando a los hijos les dice, por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, acumulas ira para el día de la ira. Entonces, ¿quiere decir que en la iglesia de corazones no arrepentidos? Sí, árbol que no da fruto se corta. Entonces, vemos lo peligroso, lo fuerte, lo difícil que es, entonces, el no tener un corazón arrepentido. Pero bueno, vamos a ver el contexto de esta enseñanza. Vamos a ver el contexto de esta enseñanza. Vamos a leer bien este capítulo porque es bien importante. Y vamos a ver qué dice desde el versículo 1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, el que sea, quien sea. O sea, sí, si bien sí está hablando el Señor al mundo, que no, pero obviamente quien la lee la palabra es un hijo. Entonces, si dice todos, específicamente quien va a escuchar la palabra es el hijo, no el que no la lee. Y dice, no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que estás juzgando practicas las mismas cosas que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿Cuántas personas hay que critican en otros lo que también sí hacen ellos, que no pueden ver en ellos los errores, y si se les habla de los errores, ellos se bloquean, se enojan, se molestan, no aceptan sus errores, pero sí ven los de los demás? Y dice la escritura que vemos la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga en el nuestro. Versículo 4. O tienes un poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, lo que hemos venido hablando desde Dios te busca, Dios te habla, Dios te guía al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de ese corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, honor e inmortalidad y vida eterna, les dará vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación. Entonces habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente, pero también el griego. Pero gloria, honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Entonces no necesariamente tuviste que haber leído la ley. Si por conciencia tú vives cumpliendo la ley sin conocerla, pues está siendo justificado. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen al instinto los dictados de la ley, por instinto, por su conciencia, esta es la salvación por conciencia. Ellos, no teniendo ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en su corazón, sus corazones, sus conciencias, dando testimonio, sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pero si tú, que llegas en nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios
y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, te confías de que eres guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe comer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por lo tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si es que físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aún tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, veamos algo bien importante. Dice aquí precisamente en el versículo 5 que estás llevando ira para el día de la ira. Hay muchos dicen que no existe un infierno, que es solamente una alegoría, etcétera. Podemos ver que la Biblia habla muchas veces, pero vamos a analizar un poquito esto. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Aquí me gustaría también hacer un paréntesis. Normalmente he escuchado que mucha gente ya ha agarrado la costumbre de decir versículo, decir verso cuando es versículo. Un verso es algo que rima de alguna manera en una poesía que es en verso, rima la palabra, las finales, hacen una rima y hacen un juego de palabras para que suene similar. Y vemos que versículo en realidad es algo que entrelaza líneas, son dos cosas muy distintas. Entonces, cuando alguien te dice, vamos al verso tal, es equívoco. ¿Y por qué es bueno hacer la reflexión? Bueno, porque muchas veces el inconverso ha pensado que el cristiano es una persona impreparada e incorrecta para tener una buena a hablar correctamente, tener una buena ortografía, y realmente sí hay personas preparadas, por eso es bueno, y muchas veces se burlan. Yo he visto cómo muchas veces se burlan de los hermanos que quieren sacar un buen pensamiento y lo hacen, pero con errores de ortografía, y empiezan ahí los detractores a quererse burlar. Entonces es bueno que también el cristiano muestre que también tiene cierta preparación. Entonces es bueno también aprender a separar y entender qué quiere decir verso y qué quiere decir versículo, y entonces hablar de versículo, porque lo que estamos haciendo no es leer un poema, sino estamos leyendo un entrelazamiento de ideas en líneas, y eso es un versículo. Amén. Bueno, eso solamente fue un paréntesis en cuanto a lo que estamos leyendo. Y bueno, vamos a Hebreos 10:29, que dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, ha ultrajado al Espíritu de gracia. Yo te voy a preguntar, ¿cuánto vale el Señor Jesucristo? Todo, no hay nada que pueda compararse a su valor. Él lo vale todo y más, y nos quedamos cortos. Y sin embargo, la gente piensa que no puede haber un infierno, cuando en realidad dice aquí: ¿qué mayor castigo pensáis que merecerá el que oye bajo sus pies al Hijo de Dios? Aquel que lo menosprecia, aquel que tiene por inmunda su sangre del pacto, aquel que ha ultrajado el Espíritu de gracia, aquel que no acepta al Señor como su Señor y su Salvador. Bueno, pues exactamente, ¿qué podría ser exactamente el castigo o la contraparte exacta que pudiera llevar hacia el nivel del valor que tiene el Señor Jesucristo? ¿Qué sería lo contrario? Pues lo contrario, por desobedecerlo,
por no aceptarlo, por no estar a sus pies, pues es un infierno. Entonces el que no es salvo, pues el único lugar donde puede ir por haber menospreciado lo que más vale en toda la creación, y que está fuera de lo creado porque Él es el que la creó, por haberlo menospreciado, pues lo menos que puede tener es ascuas de fuego que llevamos por desobediencia. Entonces, precisamente de aquí ya nos infiere y nos hace entender que si existe un cielo, y lo vemos, claro, nosotros vemos el cielo físico, pero entendemos que existe el cielo espiritual, y vemos que existe lo malo, pues, en tal caso, el infierno existe. El infierno es un lugar real, no es un lugar que no es mitología, es algo que sí existe. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y dice la palabra en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Lamento por el traspasado. Fíjense, esto es Antiguo Testamento y está hablando del traspasado. Y fíjense bien, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, por el hijo unigénito, y llorarán por él como se llora por un hijo primogénito. Aquí vemos dos cosas, profecía al respecto del Señor Jesús, el respecto de quien ha traspasado, de quien ha muerto, lo mataron, pero vemos que y se lamentarán por él como se lamenta por un hijo único. O sea, vemos que Juan habla que es el unigénito hijo de Dios, o sea, el único hijo de Dios, pero después nos maneja primogénito. ¿Por qué? Porque por su sangre fuimos comprados en espíritu de adopción para Dios. Y entonces pasamos a ser hijos, y aunque Él es hijo único, pero es el primogénito de muchos hijos después. Y entonces aquí está totalmente las características de mi Señor Jesucristo, siendo y está hablando, mirarán a mí, a quien han traspasado. Entonces dice, pero se lamentan por un hijo único. Entonces el hijo único, Dios se lamenta por ese un hijo único y lloró por él, cierto, yo creo que sí, hubo dolor ese día, se derramó el cielo, ese día se rompió el velo del templo en dos, que en la cultura judía, los judíos cuando había luto se rasgaban las vestiduras, y el templo era donde estaba la presencia de Dios, y en la rotura del velo es como si se hubieran roto las vestiduras del Señor, del luto, del dolor que había infinito por el sacrificio, sí, por obediencia al Padre, pero no sin dolor del Padre por ver al Hijo muerto, que obviamente ya había un plan y que hoy está reinando en el cielo, gloria a Dios. Pero bueno, entonces vamos viendo la importancia del Señor Jesucristo para poder entender la importancia de por qué tengo la necesidad de poder tener un corazón arrepentido. Primero las consecuencias que vienen estamos viendo, pero después el agradecimiento que tengo que tener, el corazón, la actitud en mi corazón que debe haber diferente por entender que Él, aun cuando yo no quería, Él me dio la salvación, aun cuando yo ni pensaba en la salvación y Él ya estaba muriendo por darme la salvación. Y vemos en Tito capítulo 2 versículos 11 al 13 que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, o sea, correctamente, con entendimiento, haciendo las cosas en justicia y viviendo con amor, ayudando a otros, sirviendo a otros, sin soberbia, sin orgullo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí vemos una declaración en Tito para los que dicen que Jesús no es Dios. Aquí lo dice claramente, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cristo Jesús, que es nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la predicación verdadera de la gracia trae convicción sobre el pecado. Hoy los que están mintiendo sobre la gracia, la teología de la hipergracia, enseña, y es más, hoy me sorprendí en esta semana de que hay una iglesia donde hay una pastora que es
es actriz porno entre semana y el domingo predica en la iglesia, y es una iglesia donde está permitido el pecado, y ellos se fueron mucho más allá de los de la hipergracia, que dicen que una vez salvo eres siempre salvo, y que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, y entonces dicen que no hay problema porque como ya eres salvo tienes que pecar. Pero la verdad es que por la gracia de Dios que se ha manifestado y que trae salvador a los hombres, tenemos que vivir en el mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces están tergiversando y torciendo la enseñanza cuando hay personas que se atreven aún a ensuciar su cuerpo y decir que son ministros de Dios. Entonces vemos que la verdadera enseñanza, el que está hablando realmente como siervo de Cristo de la gracia, y entiende la gracia, entiende que la gracia no te permite pecar, sino que trae convicción sobre el pecado, y el pecado visible y el pecado oculto. Son dos cosas diferentes, el pecado visible y el pecado oculto, porque la realidad es que hoy en el pueblo de Dios, muchos que se ve que están apostatando abiertamente pecan, como en este caso que yo les hablaba de la iglesia de la pastora que es actriz porno, ¿no? Finalmente. Pero también están las gentes que aparentan piedad, y lo vemos que Pablo habla de ellos, aparentan vivir en la piedad, y por sus hechos demuestran que no son de Dios, pero de pronto hay quienes no viven abiertamente su pecado, sino que lo ocultan. Y también la verdadera gracia trae convicción sobre el pecado oculto. Hay pecado que se ve y hay pecado que no se ve. La soberbia, el orgullo muchas veces no se alcanza a detectar, porque hay personas que sirven a Dios y que tratan de hacer lo bueno porque los vean, por salir en la foto, y eso es soberbia, eso es orgullo. Hay personas que enseñan porque se puedan hacer famosos o que los vean, no por compartir la palabra de gracia. Y vemos que entonces hay y una serie más de pecados ocultos, los que tienen un amante y se supone que nadie sabe, los que tienen problemas sexuales o de adicciones y que se van y se esconden, o de homosexualidad y se esconden a escondidas de la iglesia, hacen sus cosas, y sin embargo vemos que la verdadera gracia trae convicción también por los pecados ocultos. No solamente no vas a hacer los que no te vean los demás hacer, sino cualquier pecado. ¿Dónde te puedes esconder de Dios? Entonces, cualquier cosa que Dios no apruebe, tienes convicción de no hacerlo. No necesitas que esté el pastor o un hermano cerca de ti para vivir de una manera diferente, de una manera real para Cristo. Alguna vez un pastor me hablaba que una vez en la calle iba caminando y encontró a una persona que era congregante y estaba fumando. Esta persona, al ver que se acercaba al pastor, fue capaz de tragarse el cigarro con tal de que no lo viera el pastor. Obviamente el pastor tenía un entendimiento, y un entendimiento que yo también tengo. Yo les puedo decir que convivo con hermanos que abiertamente dicen malas palabras, y no les juzgo, no los puedo juzgar. A mí me ha costado mucho trabajo, fue un dilema para mí difícil, porque era una forma de vivir, y me cuesta, y me ha costado, y gloria a Dios ha habido una transformación, pero fue difícil, ha sido difícil el caminar en esa parte, y en otras, en todos los pecados. Finalmente uno no es perfecto, dice la Escritura que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios, y por lo tanto no les juzgo, pero tampoco por el otro lado. Tampoco no les juzgo por el otro lado de que finalmente yo no soy quien tiene que juzgar, yo no soy el encargado sino Dios es el que tiene que traer esa convicción que hablamos de pecado cuando conoces la verdadera gracia. Y entonces te das cuenta de que en realidad no es con los hermanos, no importa qué piensen de ti. Si tú todavía no has cambiado nada, no importa si lo haces enfrente de ellos o no lo haces enfrente de ellos, Dios lo sabe. Yo algo que he entendido con las luchas que aún tengo, porque perfecto no soy, aunque trato de serlo cada día y perfeccionarme cada día, pero no ocultar, pero ir, y cada que yo me doy cuenta que una vez más volví a regarla, doblo mis rodillas, me pongo a cuentas, me levanto y sigo adelante, pero no entendiendo que la gracia es un permiso para pecar, sino que la gracia me trae convicción para no hacerlo.
y me trae convicción para pelear cada día la buena batalla, para dejar de ser mi carne, mi yo, que esa es mi naturaleza, el hacer lo malo, y entonces dejar que el que tenga injerencia en mi vida y haga una transformación sea mi Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver en Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, nos dice la palabra del Señor: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Algo bien interesante es que sí, es verdad que los que estamos en la iglesia amamos a Dios. Solamente los menores de edad o los que van porque quieren un milagro aunque no amen a Dios son los que están porque pues los llevan. O su situación o su necesidad o su obediencia los llevan, pero realmente la iglesia principalmente están los que aman a Dios, que no les tuvieron que hacer una manta de puerco para que fueran a la iglesia. Y dice que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, todo es para bendición, todas las situaciones, no importa si aparentemente es mala o no, Dios la va a utilizar para que sea de bendición. Dice, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, algo que es bien importante, sí, es verdad, yo amo a Dios, pero cuando yo llegué no lo amaba, sino que yo buscaba un milagro, una necesidad, que fue mi última opción, aunque debió haber sido la primera, y yo tenía una necesidad y yo busqué porque yo dije, ya no encontré ningún otro lado, a ver si aquí sí es chicle y pega, ¿no? Finalmente, es una realidad, la verdad es que la mayoría de los que llegamos a los pies de Cristo lo hicimos de esa manera, pero el Señor a los que fueron llamados conforme a su propósito hizo que amáramos a Dios, aprendiéramos a amarlo y entonces empezáramos a ser reeducados por Dios para entender las cosas como Él quiere que las entendamos. Y por lo tanto, lo que yo veo es que yo no llegué por iniciativa, yo no llegué porque quería y yo no llegué porque amaba a Dios, sino yo llegué porque fui llamado y llamado conforme a su propósito, o sea que Él tiene un propósito para mi vida. Y entonces la condicionante que hay para que pueda yo llegar a entender lo que es el amor y a entender la verdadera gracia es ser llamado conforme a su propósito y estar decidido a arraigarme y crecer en ese propósito y entender que yo no moriré, yo viviré y no moriré hasta que haya cumplido el propósito de Dios en mi vida, porque fui llamado conforme a su propósito y el Señor no miente y hay un propósito y hasta que yo no cumpla ese propósito no partiré de este mundo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues buscar, decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero hacerlo, porque somos llamados, bueno, les decía, los que son llamados conforme a su propósito. ¿Quiénes son los llamados conforme a su propósito? Bueno, vemos que en griego el propósito es la palabra prothesis. De ahí viene la palabra prótesis, tiene un propósito, ¿no? Finalmente. Y vemos que la palabra propósito viene 12 veces en el Nuevo Testamento. Dato interesante porque el número 12 es el número de autoridad del Señor. El número 12 apóstoles es exacto. Entonces, y vemos que 3 de las ocasiones que se habla de propósito en el Nuevo Testamento habla del propósito de la gracia que Dios da al corazón del hombre. Entonces, Trinidad, el número 3, habla de la perfección de Dios y bueno, vemos que está hablando del propósito de gracia de Dios en el hombre. Entonces, el propósito de Dios es que el hombre, en la gracia que tiene, no haga las cosas por obligación o porque eso se espera de él, sino porque realmente tiene un corazón renovado y transformado. Y bueno, vemos que en esta parte, cuatro veces de las veces que habla de la palabra propósito en el Nuevo Testamento, habla de el pan de la propiciación. ¿Y quién es el pan de la propiciación? Pues Cristo, de esta carne, de esta sangre, beberán para recordar el pacto, dice el Señor. Y 5 veces, que es número de cobertura, número de la cobertura de Dios, número 5, es el propósito de Dios. 5 veces habla del propósito de Dios en mi vida. O sea, Él me llamó para un propósito. Yo, mientras esté bajo la cobertura, el Señor me protegerá para que pase el tiempo y yo de todas maneras viva conforme a ese propósito. Amén. Bueno, vamos entonces a
Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y se humilla mi pueblo, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Vamos a, está un poquito como quien dice incompleto la idea. Vamos a leer desde el 13 para ver la idea completa. Es 13 y 14. Muchos conocen esta escritura. Dice la escritura, la palabra: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo. Entonces vemos que las situaciones naturales que pueden pasar son porque hay como lo decíamos en el video anterior, hay juicios parciales. Pero dice que en el versículo 14 dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, quiere decir que entonces el espíritu que nos guía nos lleva a entender el espíritu de gracia, cuál es la verdadera gracia, y trae convicción sobre la gracia, y solo bajo el espíritu de gracia podemos andar bajo su voluntad. Entonces aquí en esta parte estamos viendo que no existe la hipergracia, no hay autoridad para la persona que está predicando, como en este caso les decía de esta pastora que es actriz porno y pastora, y dice que todo está bien. Dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Quiere decir que bajarán las bendiciones solamente si yo hago una transformación, si oro, si busco el rostro de Dios y me vuelvo de mis malos caminos. Amén. Bueno, y luego decíamos que vamos a ver en Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, versículo 8 dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, para que haya una intimidad con Dios, Él sí quiere, pero Él espera a que haya una iniciativa de mi parte para buscarle y tener una intimidad con Él, y Él se va a acercar de mí. Y dice: limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Bueno, pues los que están como olas fluctuantes. Hoy están bien, mañana no. Están en la iglesia y están alabando y adorando, y salen de la iglesia y están mintiendo, están drogándose, están peleando, están guerreando, están ofendiendo, están lastimando, están humillando, están viviendo como el mundo vive. Dice: limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo. Esos que pueden escuchar la palabra, no queda sembrada en su corazón, y viene el diablo y se roba la palabra, y entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice: purificad vuestros corazones. Muchas veces he escuchado personas que me dicen del cristianismo: es que te lavaron el cerebro. Pues gloria a Dios, yo tenía necesidad de que me lavaran el cerebro. Purificad vuestros corazones, purificar, limpiar, lavar. Yo tenía necesidad de ello, y como les decía, muchos piensan y tienen el concepto erróneo de que solamente haciendo la oración de fe de Romanos 10, por eso dentro de los principios básicos hablamos de la conversión bíblica, que son los pasos de conversión bíblica: orar, oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. ¿Por qué? Porque no nada más es de que yo haga una oración de fe ya, sino que tengo que tener entendimiento para hacer esa oración de fe. ¿Por qué lo estoy haciendo y por qué estoy recibiendo a mi Jesús como mi único y suficiente Salvador? Y tener un deseo de cambio, y entonces viene lo que yo les explicaba en el video anterior, como una lavadora. En la lavadora está el lavado, el enjuagado y el centrifugado. ¿El lavado para qué sirve? Bueno, el lavado lava la ropa, pero ¿qué pasa si yo nada más le doy el proceso de lavado? No tiro el agua y la dejo la ropa ahí. Bueno, con el agua se va a volver a ensuciar, se va a podrir y se va a apestar. Eso pasa con el cristiano que no sigue el proceso. Ya hizo su oración de fe, que bueno,
gloria a Dios, pero tiene que seguir el proceso, tiene que seguir a la siguiente parte, porque si él no sigue, no continúa, no entiende que hay todavía algo más, va a venir el que se pudre, se apesta y se vuelve a ensuciar. Entonces viene la parte del enjuagado, viene y la máquina enjuaga. Y vamos a suponer que ya enjuagué. Ahora está en agua enjuagada, ya se enjuagó mi ropa, ya no tiene jabón, ya no tiene mugre, ya está enjuagada. Pero vamos a suponer que la dejo así también otra vez en el agua limpia, ya la dejo en la lavadora. ¿Qué va a pasar? Hasta la lavadora se puede dañar por el óxido porque se ha quedado ahí y la ropa a fin de cuentas se vuelve a apestar. Entonces hubo necesidad que hubiera la tercera parte, que es el centrifugado. En el centrifugado, que normalmente la gente le llama secado, que no es secado porque sale húmeda la ropa, pero lo que sí hace es exprimirla, ya no tiene exceso de agua para tenderla. Entonces vamos a suponer que te llega al tercer nivel, que es el centrifugado, y en el centrifugado se exprime la ropa y la vuelvo a dejar ahí, de todas maneras la dejo en la lavadora y ahí se queda, se va a apestar igual. O sea, necesita terminar el proceso. ¿Cuál es la última parte del proceso? La última parte del proceso ya no la hace la lavadora. La lavadora es lo que Dios puso en la tierra, físico, que vemos para que hagamos un cambio. La iglesia, la palabra, nuestros líderes, nuestros padres espirituales, nuestros pastores, esa es la lavadora la que nos ayuda y que nosotros podemos contagiar si nosotros no somos lavados. Pero cuando yo saco la ropa y la tiendo, viene el aire y tenemos que entender algo. Espíritu, en hebreo, Espíritu Santo, Ruach Kadosh. Ruach quiere decir viento, aire. Entonces viene el viento de Dios, que precisamente el imitador lo llevó a una serie en televisión donde vienen a burlarse del viento de Dios para achacarle milagros a quien no los puede hacer. Pero el viento es el que provoca que haya una transformación completa. O sea, el término de lavado lo hace el Señor Espíritu Santo en tu vida. Amén. Entonces, tiene una necesidad el hombre para poder llegar a terminar el proceso, humillarse, orar y buscarle, abandonando nuestra mala conducta. Vamos a la escritura que se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 13. Joel capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Rasgad vuestro corazón. Les decía que los judíos su luto lo mostraban rasgándose las ropas. Y dice el Señor: ¿quieren mostrar luto porque tienen dolor por el pecado que han tenido? Rasguen su corazón, no sus vestidos. Vuélvanse ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Eso es gracia, que Dios sí te dé una nueva oportunidad, pero quieres ver un corazón verdaderamente arrepentido. Pero volvemos a Romanos 2:5: por tu corazón no arrepentido estás haciendo que haya ira para el día de la ira. Amén. Alguien que escucha la palabra pero no permite ser transformado por ella está acumulando ira para el día de la ira. Vamos a ver también Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice la palabra de Dios: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Entonces, dice la palabra, un corazón arrepentido, ¿qué pasa? Sigues viviendo tu vida, sigues viviendo a la manera del mundo y puedes escuchar palabra y puedes ser fiel con tus diezmos, tus ofrendas, no faltar, estar sirviendo, pero no cambias. Y entonces dice la escritura: árbol que no da frutos es cortado, y acumulas ira para el día de la ira. Y el verdadero espíritu de gracia te hace tener peso de pecado, te lleva convicción de pecado visible y oculto y te hace llevar a una transformación.
Y dice el Señor, hoy está hablando, como lo dijimos en la vez pasada, el Señor está hablando y dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. O sea, Dios pasa por alto el tiempo en que tú tenías ignorancia para pecar, pero hoy te dice que te arrepientas. Amén. Y vamos a ver otra escritura que se encuentra en Lucas capítulo 13, versículo 3. Y la verdad, si tú no entiendes lo que es el Espíritu de gracia, lo que es tener convicción contra el pecado, pues entonces viene y será cortado. Y como se los decía, desgraciadamente el Espíritu me muestra que en estos tiempos van a morir muchos cristianos que no quisieron arrepentirse, no quisieron escuchar, que fueron cortados porque no quisieron arrepentirse. Dice Lucas 13:3, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y yo les puedo decir algo que yo ya había compartido cuando hablé de mi testimonio, algo que me quedó grabado y en mi corazón se quedó sellado, es que en el tiempo en el que estuve en la primera iglesia donde yo nací espiritualmente, ya sirviendo yo, prácticamente de alguna manera como copastor, y había otro hermano que también estaba en ese mismo nivel, en ese lugar solamente se les hablaba de líderes. No hay pastores, no se habla de pastores, pero todos son líderes, pero la posición para comprenderla era copastor. Bueno, tenía un amigo que era Víctor y caímos los dos, nos fuimos de la iglesia. Los dos caímos en excesos, en vicios. Él murió de una sobredosis de droga. Yo tuve la oportunidad de regresar y por muchos años me preguntaba por qué. Ninguno de los dos sabía. Cuando nos fuimos con la decisión de irnos, el pecado, pero el Señor me conviccionó y me permitió regresar, pero me dio vida para regresar y al otro no. Y me pegaba mucho en mi corazón, quedó sellado en mi corazón el entender que pudo haber yo estado en esa posición y haber muerto sin salvación, cuando los dos pecamos lo mismo. Pero la diferencia fue el corazón arrepentido. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es una historia real, una historia de vida, donde yo entiendo que mi hermano murió en una sobredosis de droga y no salvo, siendo un hermano que era un amigo que yo amaba mucho y que yo hoy tengo el privilegio de poder servir y compartir la palabra, servirle a Dios. Y bueno, vamos a terminar este tiempo. Apocalipsis 3, versículo 19. Apocalipsis 3:19 dice la palabra de Dios. Yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y como se los dije, Dios te habla, Dios te busca, y hoy en un corazón no arrepentido, lo primero que hizo Elías fue arrepiéntanse. Lo primero que dijo Ezequiel, arrepiéntanse. Lo primero que dijo Juan el Bautista, arrepiéntanse. Lo que dijo el Señor Jesús, arrepiéntanse. La primera prédica de Pedro, arrepiéntanse. Y dice el Señor, Dios habla, Dios te busca, y Dios reprende a un corazón no arrepentido y le dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. El regalo que tienes y el privilegio que tienes hoy es saber la primera noticia: Dios te ama, y porque te ama te reprende y te disciplina. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Si tú estás escuchando esta palabra, Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Si no lo haces, no tienes la vida comprada, créeme. Hace muchos años que pasó lo que te estoy diciendo, y quizás tendrá ya más de 20 años lo que te platico de Víctor, y murió en pecado, y murió en pecado. Y habiendo tenido lo mismo, yo debería de estar hoy en lugar de fuego, y yo sí puedo declarar por la vida que yo tuve, como Pablo, que yo, el más pecador de todos, yo lo puedo declarar con convicción, pero hoy me da el privilegio el Señor de servirle y de poder compartir esta palabra. Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a dar gracias a Dios. Papito, llevamos una línea, Señor bendito. Usted nos habló con Dios te busca, Dios te habla, y hoy un corazón no arrepentido, que no busca a Dios.
Padre, usted está llamando a arrepentimiento a su pueblo. Padre bendito, para que seamos verdaderos cristianos, para que no juguemos al cristianito. Ya no es tiempo de jugarle al cristiano, Señor bendito, porque vienen cosas peores, Señor. Hemos visto señales en el cielo, hemos visto situaciones que se están dando. El diablo quiere destruir familias, el diablo quiere destruir y ha logrado destruir ministerios, iglesias que de la pandemia se cerraron, ya no volvieron a abrirse, pastores que renunciaron al pastorado, pastores que murieron en la pandemia, iglesias que no van a volverse a abrir, Señor bendito. El enemigo no ha ganado, porque usted permitió que haya ministerios que no se dejaron intimidar. Dice la Escritura que usted no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, hay iglesias que cerraron por obediencia, que cerraron poco tiempo, pero que han implementado todas las medidas. No se ha dado un solo caso de la enfermedad dentro de la iglesia, sí con hermanos obviamente, pero yo creo que gracias, gloria a Dios, hermanos que sí fallecieron. Podemos ver en su vida que realmente ellos habían cumplido su propósito, habían hecho bien su ministerio y que ya se graduaron en el cielo, Señor bendito. Pero vemos también, Padre, también que muchos que se enfermaron se levantaron porque el Señor cumple su promesa y levantó a muchos que no han cumplido su propósito y que lo van a cumplir porque el Señor está preparando algo para la iglesia. Entiendo, Padre, usted me decía una vez más, el último gran avivamiento viene desde México y por eso usted ha escogido a México para que hable a las naciones y usted va a llevar a muchos mexicanos, Señor, y gloria a Dios, ya no va a ser necesario que viajen, Señor. Ahora los medios, usted los bendice para que por medio de los medios podamos compartir, Padre, una palabra, una enseñanza, para que la gente sea alcanzada por medio de los medios electrónicos, por internet, Señor, que no es como el dinero no es ni bueno ni malo, sino quien lo usa y cómo lo usa es ahí donde está lo malo. Igual internet, Señor, no es ni bueno ni malo, pero puede encontrar uno lo que uno quiera, puede encontrar lo malo o lo bueno. Todo depende con qué corazón estemos y nosotros queremos servirle y todos los medios están hechos para hablar de usted, para predicar su nombre, Señor bendito, para glorificarle y darle toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento a usted, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta palabra. Le pido que lleve esta palabra a las personas que lo necesitan, Señor bendito, a esas personas que atraviesen sus corazones, esos corazones que dice la Escritura que son necios, Padre, que aun cuando se les hable del pecado en su cara, que no lo aceptan y que se enojan y que rechazan y que no quieren entender y que siguen viviendo de su mala manera de vivir, Señor bendito, que haya un corazón arrepentido, que una transformación, Señor. Y si usted ha visto, Señor, en mí mismo, Padre bendito, lo que no le agrada, yo necesito seguir siendo lavado por la palabra, terminar mi proceso, Padre bendito, entender que no lo que he hecho ha sido suficiente para agradarle, sino hay muchas cosas que todavía tengo que hacer para llegar a la estatura del varón perfecto, Padre. Ayúdeme, abra mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, y lleve, Señor, también a un corazón contrito y humillado a los que escuchan, porque usted abrirá las puertas de los cielos en bendición. Y no importa lo que nuestros ojos vean, ni las crisis y las enfermedades y las situaciones que vienen en el mundo, usted cubrirá a sus hijos, siempre y cuando sus hijos, Señor, tengan un corazón arrepentido. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hermanos, hemos hoy terminado la enseñanza de un corazón no arrepentido. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que realmente empezamos a caminar buscando al Señor y que ya no le juguemos al cristianito, porque vienen tiempos difíciles, pero la iglesia está cubierta, hay protección, hay bendición. Precisamente por eso 5 veces de las que Dios habla del propósito son del corazón del hombre. Hay un propósito en el corazón del hombre, y mientras tú estés en pos de ese propósito y el Señor vea un corazón sincero, vea una actitud correcta, el Señor te va a cubrir, te va a bendecir y te va a dar vida y salud y bendición hasta que sobre y abunde, hasta que cumplas tu propósito y entonces te gradúes y llegues al cielo y haya una fiesta en el cielo
por tu vida. Gracias, les damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, a mi Señor Espíritu Santo, al Padre, que son nuestro Dios único, Dios verdadero. Y bueno, pues les pido una vez más que me regalen un like, que compartan para que otros también puedan recibir esta bendición y que me regalen un comentario en la caja de comentarios y yo estaré contestando todos los comentarios que lleguen por ahí. Y gracias, Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.